Trabajando como cocinera en el buffet de la boda, la mujer se quedó paralizada al ver al novio millonario en la cocina. Era su esposo, a quien creía muerto. Ella corrió al salón y el aroma de los canapés de salmón ahumado se mezclaba con el perfume de las rosas blancas que adornaban cada rincón del Hotel Palacio Real. Camila Robles ajustó el delantal blanco sobre su uniforme negro y suspiró profundamente. A sus 32 años, había aprendido que los suspiros no cambiaban nada, pero a veces ayudaban a cargar el peso del día. «Camila, necesito esos canapés de foie gras listos en 15 minutos», gritó el chef ejecutivo desde el otro extremo de la cocina. «Ya van, jefe», respondió ella, sin levantar la vista del plato que decoraba con precisión milimétrica. Este no era un evento cualquiera. La boda de Isabela Montes de Oca y Sebastián Luján había costado 2 millones de pesos, y cada detalle debía ser perfecto. 400 invitados de la élite mexicana esperaban en el salón principal, donde las lámparas de cristal proyectaban destellos dorados sobre los manteles de seda francesa. Camila había aceptado este trabajo por una razón muy simple: el pago. 15,000 pesos por un día de trabajo era más de lo que ganaba normalmente en un mes cocinando para eventos menores. Con ese dinero podría finalmente pagar las últimas deudas que Gabriel había dejado, y con suerte, inscribir a Lucía en la escuela privada que tanto deseaba. Gabriel, incluso después de 3 años y medio, su nombre aún le provocaba un nudo en el estómago. «Mami, ¿por qué mi papá no puede venir a verme como los otros papás?», le había preguntado Lucía apenas esa mañana, mientras desayunaban tortillas con frijoles en su pequeño departamento de 2 recámaras. «Ya te lo expliqué, mi amor. Papá tuvo un accidente y se fue al cielo», había respondido Camila como siempre, sintiendo que las palabras se le atragantaban. «¿Pero por qué no me manda cartas desde el cielo? María dice que su abuelito le manda señales desde allá arriba». Camila había abrazado a su hija, respirando el aroma dulce de su cabello, y había prometido lo que prometía cada mañana: que todo estaría bien, que las dos se tenían la una a la otra, que eso era suficiente. Pero no era suficiente. Nunca lo había sido. El 15 de marzo de 2021 había sido el día que cambió todo. Camila recordaba cada detalle como si hubiera sucedido ayer: la lluvia golpeando contra las ventanas, la llamada de la policía, el viaje al hospital donde le confirmaron que el carro de Gabriel había sido encontrado en el río después de que se saliera del puente San Miguel durante la tormenta. «Lo siento mucho, señora Montalvo», había dicho el oficial, quitándose la gorra. «Encontramos algunos objetos personales flotando cerca de los restos del vehículo: su cartera, su reloj, la alianza de matrimonio, pero debido a la corriente y el tiempo transcurrido, no pudimos recuperar el cuerpo». Camila había asentido en silencio, con Lucía de 4 años dormida en sus brazos. Sin saber que esas serían las últimas palabras oficiales que escucharía sobre Gabriel, el caso se había cerrado 6 meses después con un sello que decía: «presumiblemente fallecido». Presumiblemente. Qué palabra tan extraña. Como si la muerte fuera algo que se pudiera presumir. Como si el dolor fuera una suposición que podía demostrarse falsa. Durante los primeros meses, Camila había esperado que Gabriel apareciera por la puerta con esa sonrisa traviesa que la había enamorado, diciéndole que todo había sido un malentendido horrible. Había esperado hasta que la realidad se volvió más pesada que la esperanza. Las deudas aparecieron como fantasmas. Gabriel había pedido prestado dinero que ella no sabía que existía. Había firmado papeles que comprometían la casa. Había avalado a personas que desaparecieron junto con él. En cuestión de meses, Camila había perdido todo: la casa, los ahorros, hasta el carro. Pero no había perdido a Lucía, y no había perdido su capacidad de cocinar. «Camila, los aperitivos van retrasados». La voz del chef la devolvió al presente. «Ya van, jefe», respondió, colocando el último toque de caviar sobre el canapé. Había aprendido a cocinar viendo a su abuela, pero había perfeccionado sus habilidades por necesidad. Cuando no tienes dinero para comprar comida cara, aprendes a hacer magia con lo que tienes. Cuando necesitas trabajar para mantener a tu hija, aprendes a hacer que cada plato sea una obra de arte. Los eventos de lujo habían sido su salvación: bodas, quinceañeras, reuniones corporativas, lugares donde la gente rica pagaba fortunas por comida que ella preparaba con amor y desesperación a partes iguales. Como esta boda, Isabela Montes de Oca, de apenas 24 años,
heredera de una de las fortunas más grandes del país. Camila la había visto llegar esa mañana, radiante en su vestido de novia que probablemente costaba más que todo lo que ella ganaría en un año. Era hermosa, inocente, con esa luz en los ojos que solo tienen las personas que nunca han conocido la traición. ¿Cómo sería tener esa vida? ¿Cómo sería no preocuparse por el dinero, no contar cada peso, no despertarse en la madrugada calculando cuánto faltaba para pagar la renta? Camila, necesito que lleves los canapés de salmón al salón principal. El servicio está saturado. Voy para allá. Camila se quitó el delantal y se alisó el uniforme. Rara vez salía de la cocina durante los eventos, pero cuando el servicio se saturaba, todos debían ayudar. Tomó la bandeja de plata con los canapés perfectamente ordenados y se dirigió hacia las puertas batientes que separaban la cocina del mundo de cristal y seda del salón principal. El sonido la golpeó primero. Risas masculinas, conversaciones animadas, el tintineo de las copas de champán. Luego vinieron los aromas, perfumes caros, flores frescas, el olor distintivo del dinero bien gastado. Camila entró al salón, manteniéndose cerca de las paredes como había aprendido a hacer. Los meseros uniformados se movían entre los invitados como bailarines, ofreciendo champán y canapés. Las mujeres lucían vestidos que costaban más que el salario anual de Camila, y los hombres llevaban relojes que podrían haber pagado la Universidad de Lucía. Se dirigió hacia la mesa de aperitivos, concentrándose en no tropezar con su bandeja, pero entonces, desde el grupo de hombres que reían junto a la ventana, escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera. Una risa que conocía mejor que su propia voz, una risa que no había escuchado en 3 años y medio, una risa que pertenecía a un hombre muerto. Camila levantó la vista lentamente, como si el movimiento pudiera hacer que la realidad fuera diferente, pero ahí estaba, con un smoking que probablemente costaba 50,000 pesos, riendo despreocupadamente con los padrinos de la boda. Gabriel, su esposo muerto, el hombre que había llorado durante meses, que había enterrado en su corazón, que había convertido en un fantasma doloroso para explicarle a su hija por qué papá no volvería jamás. La bandeja de plata se deslizó de sus manos temblorosas y se estrelló contra el suelo de mármol con un estruendo que resonó por todo el salón como un grito de guerra. El estruendo del cristal roto cortó el aire como un cuchillo. 400 pares de ojos se volvieron hacia Camila, que permanecía inmóvil en medio de los restos de la bandeja, con los canapés de salmón esparcidos por el suelo de mármol como pequeñas joyas rotas. Pero ella no veía a ninguno de esos invitados. Sus ojos estaban fijos en el hombre del smoking negro, que había dejado de reír, y la miraba con una expresión que pasó del shock al terror en cuestión de segundos. Gabriel, no había dudas, los mismos ojos cafés que la habían enamorado, la misma sonrisa torcida que había besado 1000 veces, la misma forma de ladear la cabeza cuando se concentraba, incluso llevaba la pequeña cicatriz en la ceja izquierda que se había hecho cuando Lucía era bebé, y él había tropezado corriendo para cambiarle el pañal. «Señorita, ¿qué pasó?». Un mesero se acercó corriendo con una escoba, pero Camila ni siquiera lo escuchó. El mundo se había reducido a ese momento, a esa mirada, a la confirmación de que su vida entera había sido una mentira durante 3 años y medio. Gabriel parecía haberse convertido en estatua. Sus compañeros de mesa seguían hablando a su alrededor, ajenos al drama que se desarrollaba a metros de distancia. Uno de ellos, un hombre mayor con bigote canoso, le dio una palmada en el hombro. «Sebastián, ¿te quedaste mudo? Te estaba preguntando sobre tu luna de miel». «Sebastián». El nombre golpeó a Camila como una bofetada. Por eso, no la había reconocido nadie cuando preguntó por Gabriel Montalvo en recepción. Por eso el nombre del novio en todas las invitaciones era Sebastián Luján. Gabriel había cambiado hasta su nombre. «Disculpen un momento», murmuró Gabriel, empezando a caminar hacia la salida del salón. Pero Camila se movió más rápido. «¡Gabriel!», gritó, sin importarle que todos pudieran escucharla. «¡Gabriel Montalvo!». Él se detuvo como si hubiera recibido un balazo. Varios invitados voltearon, curiosos por el escándalo. Gabriel se giró lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los de Camila, ella vio algo que la destrozó más que su supuesta muerte. Alivio de que lo hubieran descubierto. «No sé de qué habla, señorita».
dijo Gabriel con voz temblorosa acercándose a ella. Creo que me confunde con alguien más. ¿Que te confundo? Camila sintió que la rabia subía por su garganta como lava. Te confundo. Eres Gabriel Montalvo, mi esposo. El padre de Lucía. El salón completo había caído en silencio. Los meseros se habían detenido con las bandejas a medio levantar. Los invitados susurraban entre sí, y desde algún lugar lejano, Camila escuchó una voz femenina preguntar: ¿Qué está pasando? Señorita, creo que está confundida, insistió Gabriel, pero sus manos temblaban visiblemente. Mi nombre es Sebastián Luján, y hoy es mi boda. Creo que necesita... No. Camila se quitó la cadena que llevaba al cuello y la sostuvo frente a él. ¿Reconoces esto? Es tu alianza de matrimonio, la que supuestamente encontraron flotando en el río, la que yo guardé todos estos años porque era lo único que me quedaba de ti. Gabriel palideció al ver el anillo dorado que colgaba de la cadena. Era exactamente igual al que él llevaba escondido bajo la camisa, en una cadena que Camila no podía ver pero que sabía que estaba ahí, porque Gabriel nunca se quitaba su alianza, ni siquiera para traicionarla. Por favor, señorita. Está causando una escena. Gabriel intentó tomarla del brazo, pero ella se apartó violentamente. Una escena. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. 3 años y medio, Gabriel. 3 años y medio llorando tu muerte. 3 años y medio explicándole a nuestra hija por qué su papá no regresaría jamás. Y Sebastián, una voz dulce y preocupada cortó el aire. Una joven hermosa se acercó desde el otro extremo del salón, con un vestido de novia que parecía estar hecho de nubes y sueños. Isabela Montes de Oca caminó hacia ellos con gracia, pero Camila pudo ver la confusión en sus ojos. ¿Qué está pasando? ¿Quién es esta señora? Camila miró a la joven que debía tener apenas 24 años, tan hermosa, tan inocente, tan ajena a la pesadilla que estaba a punto de derrumbarse sobre su cabeza, y en ese momento, a pesar de toda su rabia, sintió una punzada de compasión por ella. Soy Camila Robles, dijo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Soy la esposa de este hombre, su primera esposa, su única esposa legal. Isabela parpadeó, como si las palabras fueran un idioma extranjero. No entiendo, Sebastián. ¿Qué está diciendo esta mujer? Gabriel abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su cara había adquirido un tono verdoso, y Camila pudo ver el sudor que comenzaba a formar gotas en su frente. Sebastián, insistió Isabela, tomándolo del brazo. ¿Por qué no respondes? ¿Por qué no le dices que está equivocada? ¿Por qué no está equivocada?, murmuró Gabriel, tan bajo que apenas se escuchó. ¿Qué dijiste? Un hombre mayor y distinguido se acercó al grupo. Camila reconoció inmediatamente a don Ernesto Montes de Oca por las fotos que había visto en las revistas. El patriarca de la familia tenía una expresión severa, y sus ojos inteligentes se movían rápidamente entre Gabriel y Camila, evaluando la situación. Isabela, ¿qué está pasando aquí?, preguntó don Ernesto con voz autoritaria. Papá, esta señora dice que está casada con Sebastián, pero eso es imposible, ¿verdad? ¿Verdad, Sebastián? Gabriel miró a su alrededor. 400 invitados los observaban como si fueran actores en una obra de teatro. Los flashes de algunas cámaras comenzaron a dispararse desde diferentes ángulos del salón. Los reporteros sociales que cubrían la boda habían olido sangre en el agua. Sebastián, dijo don Ernesto con voz peligrosamente baja, te sugiero que respondas a mi hija inmediatamente. Camila vio el momento exacto en que Gabriel tomó su decisión. Sus hombros se enderezaron, levantó la barbilla y la miró directamente a los ojos. Esta mujer está claramente perturbada, dijo con voz firme. Probablemente vio mi foto en alguna revista y desarrolló algún tipo de obsesión. No tengo idea de quién es. La mentira fue como un puñetazo en el estómago. Camila había estado preparada para muchas cosas, pero no para eso, no para que él la mirara a los ojos y la negara completamente. ¿Obsesión?, susurró. Obsesión, señorita. Voy a tener que pedirle que se retire, intervino don Ernesto. Esta es una celebración privada y está causando... No. Camila alzó la voz. No me voy a ir, no hasta que todos sepan la verdad. Se dirigió hacia Gabriel y antes de que él pudiera reaccionar, le arrancó la cadena que llevaba escondida debajo de la camisa.
La alianza de matrimonio dorada brilló bajo las luces del salón, idéntica a la que ella llevaba colgada. «Aquí está tu alianza, Gabriel, la misma que llevabas el día que te casaste conmigo, la misma que nunca te quitaste en 8 años de matrimonio». Isabela se tambaleó y tuvo que sostenerse del brazo de su padre. Su rostro había perdido todo el color. «Sebastián, ¿por qué tienes una alianza escondida?» Gabriel miró la alianza en las manos de Camila, luego a Isabela, luego a don Ernesto, cuyos ojos habían adquirido un brillo peligroso. «Yo puedo explicar». «Sí, explica», gritó Camila. «Explícales cómo fingiste tu muerte. Explícales cómo abandonaste a tu hija de 4 años. Explícales por qué tu esposa vivió 3 años y medio en la miseria mientras tú te hacías pasar por millonario». Un murmullo creció entre los invitados. Camila pudo escuchar fragmentos de conversaciones. «¿Es cierto? ¿Fingió su muerte? ¿Quién es realmente? ¿Isabela sabía?» Isabela comenzó a hiperventilar. Sus manos temblaban mientras se sujetaba el vestido de novia. «No, no puede ser cierto. Sebastián, diles que no es cierto. Diles que no es cierto». Pero Gabriel ya no estaba mirando a Isabela. Sus ojos estaban fijos en la entrada del salón, donde un hombre en traje oscuro había aparecido y lo observaba con atención. El hombre se acercó lentamente, y Camila notó que varios invitados lo reconocían y le abrían paso. «Detective Marco Aguirre», murmuró alguien. «¿Qué hace aquí?» El detective llegó hasta el grupo y miró directamente a Gabriel. «Buenas tardes», dijo con voz tranquila. «¿Usted se llama Sebastián Luján?» Gabriel tragó saliva audiblemente. Sí, ese es mi nombre». El detective sonrió, pero no fue una sonrisa amable. «Qué interesante, porque yo lo conozco como Gabriel Montalvo, y lo he estado buscando durante 3 años. El salón del Hotel Palacio Real se había convertido en un teatro donde 400 espectadores contenían la respiración». El detective Marco Aguirre mantenía su mirada fija en Gabriel, mientras Isabela se aferraba al brazo de su padre como si fuera lo único que la mantenía en pie. «Detective», intervino don Ernesto con voz controlada pero tensa. «¿Podría explicarnos qué está sucediendo aquí?» Marco Aguirre asintió, sin quitar los ojos de Gabriel. «Hace 3 años investigué una serie de irregularidades financieras en la constructora Herrera. El contador responsable, Gabriel Montalvo, desapareció justo antes de que pudiéramos interrogarlo. Oficialmente murió en un accidente, pero nunca encontramos el cuerpo». Eso es imposible», murmuró Isabela, su vestido de novia temblando con cada respiración entrecortada. «Sebastián no puede ser. Él no puede». Gabriel dio un paso atrás, sus ojos moviéndose desesperadamente buscando una salida, pero estaba rodeado. Camila a la izquierda, el detective al frente, don Ernesto e Isabela a la derecha, y 400 testigos detrás. «Hay un malentendido», dijo Gabriel, su voz sonando extraña, como si hablara a través de cristal. «Yo soy Sebastián Luján. Pueden verificar mis documentos, mi empresa, sus documentos falsos», interrumpió Marco. «Su empresa fantasma, su identidad construida sobre los restos de un hombre que murió en Europa hace 10 años». Camila sintió que las piernas le temblaban. Todo comenzaba a tener sentido. ¿Por qué no había encontrado rastro de Gabriel en ningún lugar? ¿Por qué las autoridades habían cerrado el caso tan rápido? ¿Por qué él había desaparecido tan completamente? «Necesito hablar contigo», le dijo Camila a Gabriel, su voz ronca por las lágrimas. «A solas. No hay nada de qué hablar», respondió él, pero había algo en sus ojos, una súplica silenciosa. «Hay 3 años y medio de qué hablar», estalló Camila. «Hay una niña de 8 años que pregunta por su padre muerto de qué hablar». Isabela se llevó las manos al pecho, como si las palabras fueran puñaladas. «¿Una niña? ¿Tienes una hija?» Don Ernesto se adelantó, su rostro endureciéndose. «Detective Aguirre, ¿este hombre representa algún peligro para mi hija? Señor Montes de Oca, creo que sería prudente que Isabela se alejara mientras aclaramos esta situación». «No», gritó Isabela. «No me voy a ir. Quiero saber la verdad. Sebastián, mírame a los ojos y dime la verdad». Gabriel la miró, y Camila vio algo que la sorprendió. Dolor genuino, no la calculada frialdad que había esperado, sino dolor real por estar lastimando a esta joven inocente. «Isabela», comenzó Gabriel. «No», lo interrumpió ella.
No me digas Isabela. Si me amas como dices que me amas, dime la verdad. ¿Eres Gabriel Montalvo? ¿Estás casado con esta mujer? El silencio se extendió como aceite espeso. Camila pudo escuchar su propio corazón latiendo. Los murmullos de los invitados. El clic-clic de las cámaras capturando cada segundo de la destrucción de una boda millonaria. Sí, susurró Gabriel finalmente. Soy Gabriel Montalvo. Isabela se desplomó. Literalmente se desplomó, y solo los brazos de don Ernesto la mantuvieron en pie. Su vestido de novia se extendió alrededor de ella como pétalos marchitos. ¿Por qué?, gimió Isabela. ¿Por qué me hiciste esto? Porque es un cobarde, explotó Camila. Porque prefirió fingir su muerte antes que enfrentar sus problemas. Tú no entiendes nada. Gabriel se giró hacia ella, y por primera vez en la conversación, su máscara se resquebrajó completamente. Iban a matarnos. A ti, a mí, a Lucía. No tenía otra opción. ¿Qué? Camila parpadeó, confundida. ¿De qué hablas? Gabriel miró alrededor del salón lleno de gente y bajó la voz. No puedo hablar de esto aquí. Demasiadas personas, demasiadas cámaras. El detective Marco se acercó más. Señor Montalvo, va a tener que acompañarme para responder algunas preguntas. Hay cargos pendientes. 5 minutos, interrumpió Gabriel. Denme 5 minutos para hablar con Camila. Por favor, se lo debo. Don Ernesto se enderezó, cargando a Isabela en sus brazos. Detective, ¿puede garantizar que este hombre no escapará? Tengo a 2 oficiales en la entrada principal y 1 en cada salida de emergencia, respondió Marco. No va a ningún lado. 5 minutos, accedió el detective. Pero yo los acompaño. No, dijo Camila de repente. Quiero hablar con él a solas. Camila, no es seguro. 5 minutos a solas, insistió ella. Me debe al menos eso. Gabriel asintió rápidamente. Hay un salón privado al final del pasillo. Podemos hablar ahí. Marco frunció el ceño, pero asintió. 5 minutos. Y dejó la puerta abierta. El salón privado era pequeño y elegante, decorado con terciopelo azul y muebles de caoba. Gabriel cerró la puerta detrás de ellos, y por primera vez en 3 años y medio, Camila se encontró a solas con el hombre que había amado, odiado, llorado y enterrado, y... Camila, no. Ella levantó la mano. Tú hablas y yo escucho. Tienes 5 minutos para explicarme por qué mi hija y yo hemos vivido un infierno mientras tú jugabas a ser millonario. Gabriel se pasó las manos por el cabello, un gesto familiar que hizo que el corazón de Camila se contrajera dolorosamente. Los agiotas, comenzó él. Había pedido dinero prestado para invertir. Pensé que podría multiplicarlo, que podría darte la vida que merecías. Pero perdí todo. Y ellos no eran prestamistas normales. Camila, eran criminales de verdad. ¿Y por eso robaste de la empresa? Gabriel asintió miserablemente. Al principio fue poco, solo para ganar tiempo, para buscar otra solución, pero ellos querían más dinero, más intereses, y cuando me di cuenta de que los auditores estaban investigando, supe que me habían descubierto. ¿Y decidiste matarte? Decidí salvarte. Gabriel dio un paso hacia ella. Llegaron a la casa, Camila. Una noche que tú estabas en casa de tu hermana con Lucía, me dijeron que si no les pagaba en una semana, iban a lastimarte a ti y a la niña. Camila sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué? Por eso organicé el accidente. Por eso fingí mi muerte. Mientras Gabriel Montalvo estuviera muerto, ellos no tenían razón para lastimarte. Pero podía saber. ¿Qué? ¿Ir a la policía? ¿Con qué? Con la confesión de que había robado 15 millones de pesos. Esperar en la cárcel mientras ellos se vengaban de ti. Camila se dejó caer en una silla, tratando de procesar la información. Entonces, todo esto fue para protegernos. Gabriel guardó silencio un momento demasiado largo. Gabriel, respóndeme. ¿Todo esto fue para protegernos? Al principio sí, al principio. Gabriel se volvió hacia la ventana, incapaz de mirarla a los ojos. Al principio. El plan era esconderme por unos meses, dejar que las cosas se calmaran, y luego encontrar una manera de regresar contigo. Y después, Gabriel cerró los ojos. Después me di cuenta de que era libre, que por primera vez en años no tenía deudas, no tenía presiones, no tenía
Responsabilidades. La palabra golpeó a Camila como una bofetada. ¿Responsabilidades? ¿Así nos llamas? ¿A tu esposa e hija? No es eso lo que quise decir. Sí es exactamente lo que quisiste decir. Camila se puso de pie, temblando de rabia. Te gustó estar muerto. Te gustó no tener que preocuparte por nosotras. Camila, por favor. Conociste a Isabela y viste una oportunidad. Una chica rica, hermosa, que podía darte la vida que siempre quisiste. No es así. Entonces explícame por qué llevabas escondida tu alianza de matrimonio. Explícame por qué nunca intentaste contactarme para decirme que estabas vivo. Explícame por qué mi hija llora por las noches preguntando por su papá. Gabriel se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. Porque soy un cobarde, murmuró. Porque cada día que pasaba sin regresar, se volvía más difícil. Porque no sabía cómo explicarte que había elegido huir en lugar de luchar. Y porque era más fácil empezar de nuevo con alguien que no conociera tus fracasos. Gabriel levantó la cabeza, con lágrimas en los ojos. Sí, porque era más fácil. En ese momento, la puerta se abrió, y Marco Aguirre asomó la cabeza. Se acabó el tiempo. Camila miró a Gabriel por última vez. Ya no veía al hombre que había amado. Veía a un extraño que había usado el rostro de su esposo para destruir su vida. Una última pregunta, dijo ella. ¿Alguna vez planeaste volver? Gabriel la miró directamente a los ojos. No. La palabra no resonó en el pequeño salón privado como un disparo. Camila sintió que algo se rompía definitivamente en su interior. No su corazón. Eso ya estaba hecho pedazos desde hacía años. Sino la última esperanza de que tal vez, solo tal vez, hubiera una explicación que pudiera justificar tanto dolor. Perfecto, dijo ella, con una calma que la sorprendió a sí misma. Entonces ya no hay nada más que hablar. Se dirigió hacia la puerta, pero Gabriel la detuvo tomándola del brazo. Camila, espera, podemos arreglar esto. Puedo explicárselo a Isabela. Puedo... Ella se zafó de su agarre con una fuerza que no sabía que poseía. ¿Arreglar qué, Gabriel? 3 años y medio de mentiras. Las noches que Lucía lloró preguntando por qué su papá no la amaba lo suficiente para quedarse. Los trabajos de 18 horas que tuve que hacer para pagar las deudas que tú dejaste. Yo no sabía que... Claro que no sabías, porque nunca te molestaste en averiguarlo, porque estabas demasiado ocupado seduciendo niñas ricas. Marco Aguirre se acercó a ellos. Señora, creo que es hora de que regresemos al salón principal. Tengo que arrestar al señor Montalvo. ¿Arrestar? Gabriel palideció. ¿Por qué? El dinero que tomé ya lo repuse. Yo puedo. Lo repuso. Marco alzó una ceja. ¿Con qué dinero, señor Montalvo? ¿De dónde sacó 30 millones de pesos para reponerlos? ¿30 millones? Camila lo miró confundida. Dijiste que habías tomado 15. Gabriel abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Es complicado. No es complicado, intervino Marco. Mientras usted fingía estar muerto, continuamos la investigación. Lo que empezó como un desfalco de 15 millones se convirtió en una red de empresas fantasma. Contratos gubernamentales falsificados y lavado de dinero que asciende a 30 millones de pesos. Camila se tambaleó. 30 millones. Todo este tiempo había pensado que Gabriel era un ladrón desesperado. Resultaba que era un criminal organizado. Camila, yo puedo explicar. No, gritó ella, toda su compostura desapareciendo de golpe. Ya no quiero escuchar más mentiras. Ya no quiero escuchar más excusas. Salió del salón privado como una tromba, con Gabriel y Marco siguiéndola. El pasillo parecía interminable, pero finalmente llegaron a las puertas del salón principal. Lo que vio la dejó sin aliento. Los 400 invitados seguían ahí, pero ahora estaban organizados en pequeños grupos, murmurando intensamente. Había llegado más gente, reporteros con cámaras, fotógrafos, incluso algunos camarógrafos de televisión. La boda del año se había convertido en el escándalo del año. Isabela seguía en brazos de su padre, pero ahora había sido trasladada a una silla donde una mujer mayor, probablemente su madre, le daba aire con un abanico de seda. Su vestido de novia, que antes parecía un sueño hecho realidad, ahora lucía como el traje de una tragedia griega. Don Ernesto se acercó a ellos en cuanto los vio entrar. «Detective Aguirre, ¿qué ha averiguado?»
suficiente para confirmar que este hombre es efectivamente Gabriel Montalvo, prófugo de la justicia por fraude, apropiación indebida y falsificación de documentos oficiales. Un murmullo se extendió por el salón. Camila vio cómo algunos invitados se llevaban las manos a la boca. Otros sacaban sus teléfonos para grabar, y unos más se acercaban para escuchar mejor. «Es suficiente», gritó Isabela de repente, poniéndose de pie tambaleándose. «Quiero que todos se vayan. Quiero que se vayan ahora. Hija, cálmate». «No me puedo calmar». Isabela se dirigió hacia Gabriel, arrastrando la cola de su vestido. «Mírame, mírame». Gabriel levantó la vista, y Camila vio lágrimas en sus ojos. «Isabela, lo siento mucho. Nunca quise. Nunca quisiste qué. Nunca quisiste mentirme. Nunca quisiste hacerme el ridículo frente a 400 personas. Nunca quisiste arruinar el día más importante de mi vida. El dinero que gasté en ti, en nosotros, era real. Los sentimientos eran reales. Los sentimientos eran reales». Isabela se rió, pero era una risa terrible, rota. ¿Los sentimientos de quién? ¿Los de Gabriel o los de Sebastián? Camila se adelantó. Ya había soportado suficiente. «Isabela, sé que esto es doloroso, pero hay algo que necesitas saber». La joven se volvió hacia ella, con los ojos hinchados de llorar. «¿Qué más puede haber? Él nunca te amó», dijo Camila, sintiendo cada palabra como un cuchillo en su propia garganta. «Te vio como una oportunidad, una chica rica e inocente que podía darle la vida que quería». «Eso no es cierto», protestó Gabriel. «¿No?» Camila se volvió hacia él. «Entonces, ¿por qué seguías usando tu alianza de matrimonio? ¿Por qué la escondías pero no te la quitabas?» Gabriel se llevó automáticamente la mano al pecho, donde la cadena con la alianza había estado hasta hace unos minutos. «Porque en el fondo sabías que lo que tenías con Isabela era falso, era parte de tu mentira, pero lo que tuvimos nosotros era real». «Cállate», gritó Gabriel. «Tú no sabes nada. Sé que eres un mentiroso. Sé que eres un ladrón, y sé que eres un cobarde que prefirió fingir su muerte antes que enfrentar las consecuencias de sus actos». El salón había caído en un silencio absoluto. Incluso los reporteros habían dejado de murmurar. 400 personas y una docena de cámaras estaban enfocadas en ellos. Camila respiró profundamente. Era ahora o nunca. «Damas y caballeros», gritó, dirigiéndose a toda la audiencia. «Quiero que sepan la verdad sobre el hombre que iba a casarse hoy con Isabela Montes de Oca». «Camila, no». Gabriel trató de acercarse a ella, pero Marco lo detuvo. «Este hombre no es Sebastián Luján», continuó Camila, su voz resonando por todo el salón. «Es Gabriel Montalvo, mi esposo, que fingió su muerte hace 3 años y medio para escapar de la justicia». Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse como una tormenta de luces. Robó 30 millones de pesos de empresas mexicanas, abandonó a su hija de 4 años y sedujo a Isabela con dinero robado mientras su familia legal vivía en la miseria. «Basta», gritó don Ernesto. «Esto es suficiente. Seguridad. Saquen a todos los reporteros». Pero era demasiado tarde. Los teléfonos ya estaban grabando. Las cámaras ya habían capturado todo. Los reporteros ya tenían la historia del año. Isabela se acercó lentamente a Gabriel, su vestido de novia arrastrándose por el suelo de mármol. «¿Es cierto?», le preguntó con voz quebrada. «¿Todo lo que dice esta mujer es cierto?». Gabriel la miró, y por un momento, Camila pensó que tal vez diría la verdad, que tal vez, después de años de mentiras, encontraría el valor para ser honesto. «Isabela, puedo explicarlo. No quiero explicaciones», gritó ella. «Quiero un sí o un no. Eres Gabriel Montalvo. ¿Estás casado con esta mujer? ¿Tienes una hija?» Gabriel cerró los ojos. «Sí». Isabela se quitó el anillo de compromiso, un diamante que probablemente costaba más que la casa donde vivía Camila, y se lo arrojó a la cara. «Entonces vete al diablo». Se desmayó. El caos se desató. Don Ernesto gritaba órdenes. La seguridad trataba de controlar a los reporteros. Los invitados corrían en todas direcciones. Y en medio de todo, Marco Aguirre se acercó a Gabriel con las esposas. Gabriel Montalvo queda arrestado por fraude, apropiación indebida, falsificación de documentos oficiales y simulación de muerte. Tiene derecho a permanecer callado.
Camila observó cómo esposaban al hombre con quien había compartido 8 años de su vida, con quien había tenido una hija, a quien había llorado como muerto durante 3 años y medio. No sintió satisfacción, no sintió venganza cumplida, solo sintió un vacío enorme donde antes había estado su corazón roto. Mientras se llevaban a Gabriel, él se volvió para mirarla una última vez. «Camila, perdóname». Ella lo miró directamente a los ojos. «Ya te perdoné hace 3 años y medio, cuando lloré tu muerte. Ahora ya no hay nada que perdonar, porque el hombre que amé ya no existe». Gabriel fue sacado del salón entre flashes y gritos de reporteros. Camila se quedó de pie en medio del caos, rodeada de pétalos de rosa pisoteados y sueños rotos, sintiéndose más sola que nunca. Pero por primera vez en 3 años y medio, también se sintió libre. 3 días después del escándalo en el Hotel Palacio Real, Camila se encontraba sentada en la pequeña oficina del detective Marco Aguirre, observando una pared llena de fotografías, documentos y líneas rojas que conectaban diferentes evidencias como una telaraña compleja. «Es impresionante», murmuró Marco, señalando un diagrama. Su esposo no era solo un ladrón desesperado, era un criminal meticuloso. Camila estudió las imágenes pegadas en la pared. Había fotos de Gabriel de diferentes épocas. Gabriel el contador respetable, Gabriel en el hospital cuando nació Lucía, Gabriel muerto en los periódicos, y finalmente, Gabriel convertido en Sebastián Luján en eventos sociales de los últimos 2 años. «Cuénteme cómo empezó todo», dijo ella. Necesitando entender la magnitud de las mentiras que había vivido, Marco se acomodó en su silla y abrió un archivo grueso. Todo comenzó hace 4 años, cuando Gabriel trabajaba en la constructora Herrera. Al principio, tomó pequeñas cantidades, 1,000 pesos aquí, 2,000 allá, suficiente para cubrir gastos que su salario no alcanzaba a pagar. Camila frunció el ceño. 4 años atrás, Lucía tenía 4 años, y ella estaba embarazada del segundo bebé que perdieron a los 3 meses. Había sido una época difícil económicamente, pero Gabriel nunca le había dicho que tuvieran problemas tan graves. ¿Qué tipo de gastos? Principalmente, pagos a prestamistas. Había pedido dinero para invertir en un negocio que resultó ser una estafa. Perdió todo, pero los agiotas querían su dinero de vuelta con intereses. Marco le mostró una serie de documentos. Aquí está donde se vuelve interesante. Los primeros robos eran torpes, desesperados, pero después de 6 meses, Gabriel comenzó a estudiar el sistema contable de la empresa de manera sistemática. Se volvió inteligente. Las fotos mostraban la evolución del plan de Gabriel. Empresas fantasma creadas con documentos falsos, contratos gubernamentales modificados, transferencias complejas que ocultaban el rastro del dinero. ¿Cómo no se dieron cuenta antes? Porque Gabriel era muy bueno en su trabajo, conocía cada punto débil del sistema y además, Marco vaciló un momento. Tenía ayuda. Ayuda. 3 empleados más estaban involucrados, uno en el departamento legal, otro en sistemas y uno más en la dirección general. Gabriel no trabajaba solo. Camila sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cuántas personas habían sabido sobre los crímenes de Gabriel mientras ella creía estar casada con un hombre honesto? Marco continuó mostrándole documentos. El plan original era robar 5 millones de pesos y desaparecer, pero Gabriel se volvió ambicioso o desesperado. Los agiotas aumentaron sus demandas, y él necesitaba más dinero para mantenerlos contentos. ¿Por eso llegó a 30 millones? Exacto, pero hay algo más que necesita saber. Los agiotas que lo amenazaron eran reales. Encontramos evidencia de que efectivamente lo buscaban, y que efectivamente amenazaron a su familia. Camila se enderezó en su silla. ¿Quiere decir que Gabriel decía la verdad sobre eso? Parcialmente. Es cierto que estaba en peligro, pero también es cierto que él mismo se metió en esa situación robando primero y pidiendo prestado después para cubrir los robos. Marco le mostró una fotografía de Gabriel en el hospital, aparentemente inconsciente, con vendajes en la cabeza. Esta foto fue tomada 2 semanas antes de su supuesta muerte. Gabriel había sido golpeado por los cobradores. Esa fue la gota que derramó el vaso. Camila estudió la imagen. Se veía tan vulnerable, tan lastimado. ¿Por qué no le había contado nada? ¿Por qué había preferido cargar solo con todo ese peso? Entonces decidió fingir su muerte. No inmediatamente. Primero,
transfirió todo el dinero robado a cuentas offshore. Luego, comenzó a crear la identidad de Sebastián Luján. Marco abrió otra carpeta. ¿Está llena de documentos oficiales? ¿Sabía usted que existió un Sebastián Luján real? Camila negó con la cabeza. Era un empresario español que murió en un accidente aéreo hace 10 años. Solo que nunca registró su defunción en México, porque no tenía familia aquí ni propiedades que reclamar. Gabriel encontró los registros de inmigración antiguos y construyó una nueva identidad sobre los restos de la original. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Camila. Gabriel había pasado meses planeando esto. No había sido una decisión desesperada tomada en un momento de pánico. Había sido un plan elaborado, meticuloso, calculado. ¿Cuánto tiempo pasó planificando todo esto? Nuestros registros indican que compró los primeros documentos falsos 6 meses antes de su supuesta muerte. La cuenta bancaria de Sebastián Luján fue abierta 4 meses antes. Gabriel había estado preparando su nueva vida mientras aún vivía la anterior. Camila recordó esos últimos meses con Gabriel. Él había estado distante, trabajando más horas, viajando frecuentemente por negocios de la empresa. Ahora entendía que había estado construyendo su tumba y su renacimiento al mismo tiempo. El día del accidente. ¿Cómo lo hizo? Marco le mostró fotografías del puente San Miguel y del río donde supuestamente había muerto Gabriel. Preparó todo meticulosamente. Primero, llevó un carro idéntico al suyo al lugar del accidente. Un carro que había comprado con documentos falsos semanas antes. Lo estrelló contra la barrera del puente durante la tormenta, cuando no había testigos, y sus objetos personales. Los plantó ahí mismo. Su cartera, su reloj, incluso su alianza de matrimonio. Bueno, una alianza idéntica que había mandado hacer. La real se la llevó consigo. Camila tocó inconscientemente la cadena donde llevaba la alianza que había encontrado flotando en el río. Era también falsa. Y después, se escondió en una casa de seguridad en Guadalajara durante 6 meses. Usó ese tiempo para perfeccionar la identidad de Sebastián Luján. Estudió la vida que había creado para él. Una empresa de consultoría exitosa, inversiones inteligentes, un pasado convincente en Europa. Marco le mostró recibos de hoteles, facturas de restaurantes, tickets de cine, todos a nombre de Sebastián Luján durante esos 6 meses. Gabriel se convirtió en Sebastián de manera gradual. Cambió su forma de vestir, su forma de hablar, incluso su forma de caminar. Cuando finalmente salió de Guadalajara, era otra persona. Y ahí fue cuando conoció a Isabela. Exactamente, 1 año después de su supuesta muerte, Sebastián Luján apareció en la sociedad mexicana como un empresario exitoso y misterioso. Rico, guapo, sofisticado, el candidato perfecto para una heredera como Isabela. Camila sintió una punzada de dolor por la joven. Isabela había sido tan inocente, tan genuina en su amor por un hombre que nunca había existido realmente. ¿Gabriel realmente la amaba? Marco se encogió de hombros. Es difícil saberlo, pero por lo que hemos investigado, la relación le convenía perfectamente. Isabela le daba acceso a la alta sociedad, legitimidad social y una fortuna que podría haber usado para expandir sus operaciones criminales. ¿Operaciones criminales? ¿Había más? Oh, sí. Sebastián Luján no era solo una identidad falsa, era una empresa criminal. En los 2 años que estuvo muerto, Gabriel creó una red de lavado de dinero que involucró a empresarios corruptos, políticos menores y otros criminales de cuello blanco. Marco le mostró un diagrama complejo que parecía un organigrama corporativo, pero lleno de actividades ilegales. La boda con Isabela no era solo por amor o por dinero. Era el paso final para convertirse en una figura respetable e intocable de la sociedad mexicana. Una vez casado con la hija de don Ernesto Montes de Oca, Gabriel habría tenido protección política y social para expandir sus operaciones indefinidamente. Camila se recargó en la silla, abrumada. El hombre con quien había compartido su cama, con quien había tenido una hija, con quien había soñado envejecer, había sido un extraño que planeaba crímenes mientras ella cocinaba la cena. ¿Habría vuelto alguna vez por nosotras? Marco la miró con compasión. Camila, en todos los documentos que encontramos, en todas las comunicaciones que interceptamos, en todos los planes que Gabriel había hecho para el futuro, no hay una sola mención de usted o de Lucía. Para él, ustedes habían dejado de existir el día que se volvió Sebastián Luján.
Las lágrimas que Camila había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. No lágrimas de tristeza, sino de liberación. Por fin entendía que el hombre que había amado nunca había existido realmente. Gabriel Montalvo había sido una máscara que un criminal había usado durante 8 años. ¿Qué va a pasar ahora? Gabriel enfrenta cargos por fraude, apropiación indebida, falsificación de documentos, simulación de muerte, lavado de dinero y evasión fiscal. Está viendo entre 20 y 30 años de prisión. Marco cerró los archivos. Pero hay algo más, Camila. Algo que podría interesarle. ¿Qué? La familia Montes de Oca quiere hablar con usted. La mansión de los Montes de Oca se alzaba como un palacio colonial en las lomas de Chapultepec, rodeada de jardines perfectamente manicurados y una fuente de mármol que parecía sacada de un cuento de hadas. Camila se bajó del taxi sintiéndose completamente fuera de lugar con su vestido sencillo de algodón y sus zapatos gastados. Un mayordomo impecable la recibió en la puerta principal y la guió a través de pasillos decorados con arte colonial y fotografías familiares que mostraban generaciones de riqueza y privilegio. Camila caminó en silencio, sus pasos resonando sobre el mármol pulido, preguntándose qué querría esta familia poderosa con una cocinera humilde como ella. La sala donde la esperaban podría haber albergado todo su departamento 2 veces. Don Ernesto Montes de Oca estaba de pie junto a una ventana que daba al jardín, vestido con un traje gris que probablemente costaba más que lo que ella ganaba en 6 meses. A su lado, una mujer elegante de unos 50 años, obviamente la madre de Isabela, mantenía una postura rígida, pero sus ojos mostraban una tristeza profunda. Isabela estaba sentada en un sofá de terciopelo azul, vestida con ropa casual, pero que seguía siendo más elegante que cualquier cosa que Camila hubiera usado jamás. La joven se veía frágil, como si hubiera perdido peso en los pocos días que habían pasado desde la boda interrumpida. Sus ojos estaban hinchados de llorar, pero cuando vio entrar a Camila, se enderezó con una dignidad que recordaba a su padre. «Señora Robles», dijo don Ernesto, volviéndose hacia ella. «Gracias por venir, don Ernesto», respondió Camila, sin saber si debía hacer una reverencia o simplemente quedarse de pie. «Recibí su mensaje, pero no entiendo por qué. Por favor, siéntese», la interrumpió la señora Montes de Oca con voz suave. «Soy Elena, la madre de Isabela, y tenemos mucho de qué hablar». Camila se sentó en el borde de una silla que parecía una antigüedad, tratando de no tocar nada que pudiera romper. El silencio se extendió por un momento incómodo hasta que Isabela habló. «Quiero pedirle disculpas», dijo la joven, su voz apenas un susurro. «¿Disculpas?», Camila parpadeó, confundida. «¿Por qué? Por haber sido tan ciega, por haber creído en él, por haber formado parte de esto que le hizo a usted y a su hija». Camila miró a la joven que había perdido todo en el mismo día que ella había recuperado la verdad. Isabela no tenía culpa de nada. Era tan víctima como ella. «Isabela, tú no sabías nada. No tienes por qué disculparte». Pero sí sabía algo. Isabela se enderezó, secándose los ojos con un pañuelo bordado. Había señales, pequeñas cosas que no me cuadraban pero que ignoré porque estaba enamorada de la imagen que él había creado. Don Ernesto se acercó y se sentó en su silla favorita, una butaca de cuero que parecía un trono. «Mi hija se culpa a sí misma por no haber visto la verdad, pero la realidad es que Gabriel Montalvo era un maestro del engaño. Nos engañó a todos». «¿Qué tipo de señales?», preguntó Camila, genuinamente curiosa. Isabela miró a sus padres, como pidiendo permiso, antes de continuar. Al principio eran cosas pequeñas. Sebastián, Gabriel, siempre pagaba todo en efectivo. Nunca usaba tarjetas de crédito. Decía que era por privacidad, que los ricos necesitábamos ser cuidadosos con nuestros datos financieros. Elena Montes de Oca se adelantó en su silla. También estaba el tema de su pasado. Cada vez que le preguntábamos por su familia en España, se ponía nervioso. Decía que era doloroso hablar de ellos porque habían muerto en el mismo accidente aéreo donde él había resultado herido, y nunca había fotos, añadió Isabela. Ni una sola fotografía de su vida anterior. Decía que había perdido todo en el accidente, que era demasiado doloroso guardar recuerdos. Camila sintió una punzada de dolor. Gabriel había sido tan meticuloso creando su nueva identidad, que había borrado completamente cualquier rastro de su vida real, incluyéndolas a ella y a Lucía.
y las investigaciones que hicieron sobre él, don Ernesto se aclaró la garganta, evidentemente incómodo. Contratamos a investigadores privados, por supuesto, pero Gabriel había construido su identidad falsa tan cuidadosamente que todo parecía estar en orden. Documentos oficiales, referencias comerciales, incluso testimonios de socios empresariales. ¿Socios empresariales? Camila frunció el ceño. Esa fue otra señal de alarma que ignoramos, admitió Elena. Todos sus socios eran difíciles de contactar. Siempre estaban viajando, o en reuniones importantes, o indispuestos. Nunca logramos hablar directamente con ninguno de ellos. Isabela se levantó y caminó hacia la ventana, abrazándose a sí misma. Había algo más, Sebastián, Gabriel. A veces hablaba dormido, murmuraba nombres que no reconocía. Una vez dijo Lucía muy claramente, cuando le pregunté quién era Lucía. Me dijo que había sido su hermana menor, que también había muerto en el accidente. El corazón de Camila se contrajo, incluso en sueños. Gabriel pensaba en su hija, pero había preferido inventar que estaba muerta antes que admitir que la había abandonado. Por eso quisimos hablar con usted, dijo don Ernesto. Necesitamos entender completamente lo que pasó, para poder seguir adelante, pero también para asegurarnos de que la justicia se haga completamente. El detective Aguirre nos ha informado sobre los hallazgos de su investigación, añadió Elena. Los 30 millones de pesos, la red criminal, todo. Pero queremos escuchar su versión de la historia. Camila pasó la siguiente hora contándoles sobre su vida con Gabriel. Les habló de sus primeros años juntos, cuando él parecía ser un hombre honesto y trabajador. Les contó sobre el embarazo de Lucía, sobre los sueños que habían compartido, sobre los planes que habían hecho para el futuro. También les habló de los últimos meses antes de la supuesta muerte de Gabriel, cómo había estado distante, estresado, trabajando más horas, cómo había comenzado a llegar tarde a casa sin explicaciones convincentes, cómo había perdido peso y desarrollado insomnio. Yo sabía que algo estaba mal, admitió Camila, pero pensé que era estrés del trabajo. Nunca imaginé que fuera porque estaba planeando abandonarnos. Isabela se volvió desde la ventana, con lágrimas frescas en los ojos. ¿Cómo es su hija? ¿Cómo es Lucía? Camila sonrió por primera vez desde que había entrado a la mansión. Sacó su teléfono y les mostró fotos de Lucía. En la escuela, jugando en el parque, cocinando con ella en su pequeña cocina. Tiene 8 años. Es inteligente, divertida, resiliente. Le gusta ayudarme a cocinar y sueña con ser doctora para ayudar a la gente. Se parece a él, murmuró Isabela, estudiando las fotos. Tiene sus ojos, sí, y su sonrisa, y su forma de inclinar la cabeza cuando está concentrada. Don Ernesto se aclaró la garganta. Señora Robles, hay algo que queremos proponerle. Camila levantó la vista, intrigada. La investigación del detective Aguirre ha revelado que gran parte del dinero que Gabriel robó fue gastado en nuestra hija, en joyas, viajes, la boda, dinero que debería haber estado destinado a mantener a usted y a su hija. No entiendo a dónde quiere llegar. Elena se adelantó. Queremos compensarla, a usted y a Lucía. No podemos devolver los años perdidos, pero podemos asegurar que tengan un futuro estable. No necesitamos caridad, dijo Camila rápidamente, su orgullo subiendo a la superficie. No es caridad, interrumpió Isabela firmemente. Es justicia. Ese hombre nos usó a ambas. Me usó para conseguir respetabilidad social, y la usó a usted como cobertura para sus crímenes. Las dos merecemos algo mejor. Don Ernesto asintió. Estamos preparando una demanda civil contra Gabriel por daños y perjuicios. Cualquier dinero que recuperemos será dividido entre las víctimas de sus crímenes. Eso la incluye a usted. Además, añadió Elena, tenemos una propuesta de trabajo para usted. Camila las miró sorprendida. ¿Trabajo? Tenemos una cadena de restaurantes, explicó don Ernesto. Necesitamos un chef ejecutivo que entienda tanto la alta cocina como la comida tradicional mexicana. Alguien con pasión real por la comida, no solo técnica. El salario sería de 60,000 pesos mensuales, más beneficios, añadió Elena, y incluye una beca completa para la educación de Lucía en cualquier escuela privada que elija. Camila se quedó sin palabras. Era más dinero del que había ganado en su vida entera.
¿Por qué?, logró preguntar finalmente. ¿Por qué harían esto por nosotras? Isabela se acercó y se sentó junto a ella. Porque las dos fuimos víctimas del mismo hombre. Porque usted tuvo el valor de exponer la verdad cuando podría haberse quedado callada. Y porque... vaciló un momento. Porque me gustaría que fuéramos amigas. Si es posible. Camila miró a esta joven que había perdido todo en el mismo día que ella había ganado la verdad. Isabela no tenía obligación de ayudarla, pero estaba ofreciendo no solo trabajo, sino también la posibilidad de una amistad genuina. «Puedo pensarlo, por supuesto», dijo don Ernesto. «Tómese el tiempo que necesite». Mientras el mayordomo la acompañaba a la salida, Camila sintió que por primera vez en 3 años y medio, el futuro se veía brillante. 2 semanas después de la reunión en la mansión de los Montes de Oca, Camila se encontraba sentada en la mesa de la cocina de su pequeño departamento, observando a Lucía hacer su tarea de matemáticas mientras ella revisaba los contratos que don Ernesto le había enviado. La oferta de trabajo seguía sobre la mesa, pero Camila no había podido decidirse. Era demasiado bueno para ser verdad, y toda su vida le había enseñado a desconfiar de las cosas que parecían demasiado perfectas. «Mami, ¿por qué has estado tan pensativa últimamente?», preguntó Lucía, levantando la vista de sus divisiones. «Desde que fuiste a esa casa grande, actúas raro». Camila sonrió y acarició el cabello de su hija. Durante las últimas 2 semanas, había luchado con la decisión de contarle a Lucía la verdad sobre Gabriel. ¿Cómo le explicas a una niña de 8 años que su padre no había muerto, sino que había decidido abandonarlas por una vida nueva? «Lucía, necesitamos hablar de algo importante». La niña dejó su lápiz y se volvió completamente hacia su madre, con esa seriedad que a veces tenían los niños que habían crecido demasiado rápido. «¿Es sobre papá?». Camila sintió que se le detenía el corazón. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque escuché a la señora Martínez hablando con la señora López en el pasillo. Dijeron algo sobre el hombre de la televisión que se parecía a las fotos de papá que tenemos en casa». Camila maldijo internamente. Había tratado de mantener a Lucía alejada de las noticias y de los chismes del vecindario, pero en un edificio pequeño como el suyo, era imposible esconder algo tan grande. «Ven acá, mi amor». Lucía se acercó y se sentó en el regazo de su madre, como cuando era más pequeña. Camila la abrazó, respirando el aroma dulce de su cabello, reuniendo valor para las palabras más difíciles que tendría que decir en su vida. «¿Te acuerdas de que siempre te dije que papá había tenido un accidente y se había ido al cielo?». «Sí. Bueno, resulta que papá no murió en ese accidente». Lucía se enderezó y la miró con esos ojos cafés que eran idénticos a los de Gabriel. «¿Está vivo?». «Sí, está vivo, pero Lucía, hay algo muy importante que necesitas entender. Papá no regresó porque decidió que quería una vida diferente, una vida sin nosotras». Vio el momento exacto en que las palabras penetraron en la mente de su hija. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, pero no era la tristeza lo que Camila vio ahí, era confusión. «¿Papá nos dejó a propósito?». «Sí, mi amor, a propósito». «¿Pero por qué? Hice algo malo». «Tú hiciste algo malo». Camila sintió que se le rompía el corazón en 1000 pedazos. «No, mi cielo, ni tú ni yo hicimos nada malo. A veces los adultos toman decisiones que lastiman a las personas que aman, y no hay una buena razón para eso». Lucía se quedó en silencio durante un largo rato, procesando la información. Finalmente, preguntó: «¿Va a volver?». «No, Lucía, no va a volver, pero ahora que sabe dónde vivimos, puede venir a visitarme». Camila cerró los ojos, sintiendo el peso de tener que destruir las últimas esperanzas de su hija. «Papá está en la cárcel, mi amor. Hizo cosas muy malas, y los policías lo arrestaron». Lucía asintió lentamente, con una madurez que rompía el corazón. «¿Está ahí para siempre?». «Por mucho tiempo, sí. ¿Y nosotras vamos a estar bien?». Camila apretó a su hija contra su pecho. «Vamos a estar más que bien». «Mi amor, te lo prometo». El timbre del departamento interrumpió su conversación. Camila fue a abrir, esperando encontrar a algún vecino, pero se sorprendió al ver a Isabela parada en el pasillo, vestida con jeans y una blusa sencilla, cargando una bolsa de papel. «Isabela, ¿qué haces aquí? Espero que no te moleste que haya venido sin avisar».
Necesitaba salir de la casa y pensé que tal vez podrías necesitar compañía. Camila la invitó a pasar, notando cómo Isabela observaba el pequeño departamento con curiosidad genuina, no con el desdén que había esperado. «Tu casa es muy acogedora», dijo Isabela sinceramente. «Huele a hogar. Es pequeña, pero es nuestra», respondió Camila, sintiendo la necesidad de disculparse por la modestia de su hogar. «Mami, ¿quién es la señora bonita?», preguntó Lucía, acercándose tímidamente. «Lucía, ella es Isabela». «Isabela, esta es mi hija, Lucía». Isabela se agachó para quedar a la altura de la niña. «Mucho gusto. Lucía, he escuchado muchas cosas buenas sobre ti. ¿Tú eres la señora que iba a casarse con mi papá?». Camila sintió que se le congelaba la sangre, pero Isabela respondió con tranquilidad. «Sí, iba a casarme con él, pero resulta que tu papá me mintió, igual que les mintió a ti y a tu mamá». Lucía estudió a Isabela con la seriedad de una niña que había aprendido a evaluar a los adultos. «¿Estás triste?». «Sí, estoy triste, pero también estoy contenta de haber conocido a tu mamá, porque ahora sé la verdad. ¿Quieres quedarte a cenar? Mami hace las mejores quesadillas del mundo». Isabela miró a Camila, quien asintió con una sonrisa. «Me encantaría», mientras Camila preparaba la cena. Isabela se sentó con Lucía y la ayudó con su tarea. Era extraño verlas juntas. La heredera millonaria y la niña que había crecido contando pesos. Pero había una conexión natural entre ellas. «Isabela», dijo Lucía de repente, «¿por qué mi papá nos dejó si nos amaba?». Isabela dejó de escribir y miró a la niña con seriedad. «¿Sabes qué? Creo que tu papá estaba muy confundido. A veces los adultos se confunden tanto que toman decisiones que lastiman a las personas que más aman. ¿Pero eso significa que no nos amaba? No, mi cielo. Creo que sí las amaba, pero no de la manera correcta. El amor verdadero significa quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. No huir». Camila escuchó la conversación desde la cocina, sintiendo una gratitud inmensa hacia Isabela, por la forma tan honesta pero gentil de hablar con Lucía. Durante la cena, Isabela les contó sobre su propia confusión y dolor, tras descubrir la verdad sobre Gabriel. Les habló de cómo había estado cuestionando todo en su vida, preguntándose qué otras cosas podrían ser mentiras. «Mi papá siempre me protegió de todo», explicó Isabela. «Nunca tuve que trabajar, nunca tuve que preocuparme por el dinero, nunca tuve que enfrentar problemas reales. En cierta manera, Gabriel pudo engañarme porque yo no sabía reconocer las mentiras». «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó Camila. «Voy a aprender. Mi papá me está enseñando sobre los negocios familiares. Quiero entender de dónde viene nuestro dinero. Quiero ser parte de las decisiones importantes. Ya no quiero ser solo la niña bonita que se casa bien». Lucía la miraba con admiración. «¿Vas a ser jefa como tu papá?». «Espero que sí. Algún día, después de la cena». Mientras Lucía veía televisión, Camila e Isabela salieron al pequeño balcón del departamento. La vista no era gran cosa. Solo otros edificios de departamentos y una calle bulliciosa, pero era tranquilo. «Camila, quiero pedirte algo», dijo Isabela. «Sé que la oferta de trabajo puede parecer sospechosa, como si fuera caridad disfrazada. Es que es mucho dinero, Isabela, más del que he ganado en mi vida, pero te lo mereces. He probado tu comida, he visto cómo trabajas. Mi papá no ofrece empleos por lástima. Si te ofreció ese puesto, es porque cree que eres la mejor para el trabajo». Isabela se volvió hacia ella. «Además, necesito esto tanto como tú». «¿Qué quieres decir?». «Necesito tener amigas reales, personas que me vean por quien soy, no por mi dinero. Toda mi vida he estado rodeada de gente que me trataba bien porque era rica, no porque realmente les importara». Camila estudió el rostro de la joven. Había una vulnerabilidad ahí que no había visto antes. «¿Y crees que yo puedo ser esa amiga? Creo que ya lo eres. Fuiste la única persona lo suficientemente valiente para decir la verdad, incluso cuando eso significaba arruinar mi boda. Eso no es algo que haga a alguien cruel. Es algo que hace a alguien que se preocupa por la justicia». Se quedaron en silencio un momento, observando el tráfico en la calle. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», dijo Isabela finalmente. «¿Qué? Que Gabriel nos unió. Su mentira nos separó por un tiempo, pero al final, su verdad nos juntó». Camila asintió.
pensando en lo irónicos que podían ser los giros del destino. Isabela, voy a aceptar el trabajo. ¿En serio? Sí, pero quiero que quede claro que no es por lástima. Es porque creo que podríamos hacer algo bueno juntas. Isabela sonrió, y por primera vez desde que la conocía, Camila vio felicidad real en sus ojos. Y nuestra amistad va a tener que ganársela, dijo Camila con una sonrisa. Pero tiene un buen comienzo. Desde adentro, escucharon la risa de Lucía viendo una caricatura, y ambas mujeres sonrieron. El futuro, por primera vez en mucho tiempo, se veía lleno de posibilidades. 3 meses después del escándalo en el Hotel Palacio Real, Gabriel Montalvo se encontraba en una celda de la prisión preventiva de Reclusorio Norte, esperando su juicio. Los cargos en su contra se habían multiplicado conforme la investigación de Marco Aguirre profundizaba en su red criminal. Ya no se trataba solo de los 30 millones robados de la constructora Herrera. Ahora enfrentaba acusaciones por lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos oficiales y asociación delictuosa. Pero Gabriel tenía un as bajo la manga que nadie conocía. Durante los 2 años que había vivido como Sebastián Luján, no había trabajado solo. Tenía contactos en las altas esferas del gobierno, empresarios corruptos que habían lavado dinero a través de sus empresas fantasma, y lo más importante, suficiente información comprometedora para arruinar a docenas de personas poderosas. Si decidía hablar, su abogado, licenciado Ramón Vega, era uno de los criminalistas más caros y exitosos del país. Había sido contratado discretamente por uno de los socios criminales de Gabriel, quien tenía tanto que perder como él, si el caso llegaba a juicio. «Gabriel, tengo noticias», dijo Vega durante su visita semanal, manteniendo la voz baja a pesar de que estaban en un locutorio privado. «Mis contactos en el juzgado me dicen que van a trasladarte al Reclusorio Sur mañana por la mañana. Aparentemente, hay problemas de sobrepoblación aquí». Gabriel asintió, sin mostrar ninguna emoción, pero por dentro, su corazón se aceleró. Había estado esperando esta oportunidad durante semanas. ¿A qué hora será el traslado? Temprano, alrededor de las 6 de la mañana, van a usar la ruta normal por el periférico. Gabriel memorizó cada detalle, mientras Vega fingía revisar documentos legales. En realidad, estaban coordinando los últimos detalles de un plan que habían estado preparando durante meses. Y el pago ya está depositado en la cuenta de las Islas Caimán, $2 millones, como acordamos. Gabriel sonrió por primera vez en meses. Había logrado esconder esa cantidad durante su tiempo como Sebastián Luján, dinero que ni siquiera la investigación de Marco había descubierto. Era su póliza de seguro para una situación exactamente como esta. ¿Los documentos? Listos. Pasaporte colombiano a nombre de Alejandro Mendoza. Visa americana. Boletos de avión desde Tijuana a Bogotá. Tienes una ventana de 12 horas antes de que se den cuenta de que has escapado. Esa noche, Gabriel no durmió. Se quedó despierto en su celda, pensando en la nueva vida que estaba a punto de comenzar. Había cometido errores con la identidad de Sebastián Luján. Había sido demasiado visible. Se había involucrado demasiado con la alta sociedad. Pero había aprendido de esos errores. Como Alejandro Mendoza, sería más cuidadoso, viviría tranquilo en Colombia. Tal vez abriría un pequeño negocio, mantendría un perfil bajo. Ya no necesitaba impresionar a nadie ni vivir lujosamente. Solo necesitaba ser libre. Por un momento, pensó en Camila y Lucía. Había escuchado rumores entre los presos de que Camila había conseguido un trabajo importante, que la niña estaba en una escuela privada. Era mejor así. Ellas estaban mejor sin él. A las 5:30 de la mañana, los guardias llegaron por él. Montalvo. Recoger sus cosas. Es hora del traslado. Gabriel siguió el protocolo, sabiendo que cada paso lo acercaba más a la libertad. Lo esposaron con las manos atrás y lo escoltaron hasta el patio donde esperaba la camioneta blindada que lo trasladaría al Reclusorio Sur. Pero Gabriel sabía que nunca llegaría ahí. El vehículo salió de la prisión exactamente a las 6 de la mañana, con Gabriel en la parte trasera custodiado por 2 oficiales. El conductor y el copiloto eran hombres que Gabriel no reconocía, pero sabía que trabajaban para la misma organización que había financiado su escape. Todo transcurrió normalmente durante los primeros 20 minutos. La camioneta se dirigió hacia el periférico sur, siguiendo la ruta oficial, pero cuando llegaron a la altura de Ciudad Universitaria, el conductor tomó una desviación inesperada. ¿A dónde van?,
preguntó uno de los guardias. Esta no es la ruta autorizada. Hay un bloqueo más adelante, mintió el conductor. Estamos tomando una ruta alterna. Los guardias se inquietaron, pero antes de que pudieran reaccionar, el copiloto se volvió y les apuntó con una pistola. Tranquilos, muchachos, nadie va a salir lastimado si cooperan. En cuestión de minutos, habían reducido a los guardias y les habían quitado las armas. Gabriel sintió que las esposas se abrían y por primera vez en 3 meses pudo mover las manos libremente. ¿Todo salió bien?, preguntó. Como la seda, respondió el copiloto. Tenemos un auto esperando a 5 cuadras de aquí, de ahí, directo al aeropuerto de Toluca. Tu vuelo sale en 3 horas. Gabriel se cambió de ropa en el auto, transformándose de un prisionero en un hombre de negocios que viajaba por trabajo. Sus nuevos documentos estaban perfectos. Alejandro Mendoza, consultor empresarial, ciudadano colombiano con residencia legal en México. Pero cuando llegaron al aeropuerto de Toluca, Gabriel vio algo que hizo que se le helara la sangre. Patrullas de la Policía Federal rodeando el edificio terminal. «Esto no se ve bien», murmuró el conductor. Gabriel sacó su teléfono y marcó un número que había memorizado para emergencias. «¿Qué está pasando en Toluca?» «Problemas», respondió una voz al otro lado. «Alguien filtró información sobre tu escape. Están revisando todos los aeropuertos. ¿Qué opciones tengo?» «Solo una. Hay un vuelo privado saliendo de un aeródromo pequeño en Cuernavaca. Pero tienes que llegar ahí en las próximas 2 horas, o se acaba la ventana». Gabriel colgó y le dio instrucciones al conductor. Tenían que llegar a Cuernavaca, pero el tráfico de la mañana estaba pesado. Cada minuto que pasaba era un minuto menos de ventaja mientras viajaban hacia Cuernavaca. Gabriel encendió la radio para escuchar las noticias. Su corazón se detuvo cuando oyó su nombre. Gabriel Montalvo, el contador que fingió su muerte y engañó a la heredera Isabela Montes de Oca. Escapó esta mañana durante un traslado penitenciario. Las autoridades han implementado un operativo especial para recapturarlo. Se considera peligroso y se pide a la ciudadanía que reporte cualquier avistamiento. «Esto se está saliendo de control», dijo el conductor. Gabriel sabía que tenía razón. Su plan había sido descubierto demasiado pronto. En lugar de 12 horas de ventaja, apenas tenía 2 o 3. Cuando finalmente llegaron al aeródromo de Cuernavaca, Gabriel vio la avioneta esperando en la pista. Era pequeña, solo para 6 pasajeros, pero era su única oportunidad de salir del país. El piloto los estaba esperando, pero se veía nervioso. «¿Eres Alejandro Mendoza?» «Sí, ese soy yo. Tenemos un problema. Acaban de cerrar el espacio aéreo. Ningún vuelo privado puede despegar sin autorización especial». Gabriel sintió que se le venía el mundo encima. Había estado tan cerca. «¿Cuánto tiempo necesitas para despegar?» 5 minutos para calentar motores, 2 minutos para llegar a la pista. Si no hay obstáculos. Gabriel tomó una decisión desesperada. «Despega ahora, yo me arriesgo. Pero si nos descubren, te pago el doble. Despega ahora». El piloto asintió y corrieron hacia la avioneta. Gabriel subió de un salto mientras los motores comenzaban a funcionar. En la distancia, pudo ver las luces de varios vehículos policiales acercándose al aeródromo. La avioneta comenzó a moverse por la pista, acelerando rápidamente. Gabriel miró por la ventanilla y vio que las patrullas habían llegado al perímetro del aeródromo, pero aún estaban demasiado lejos para detenerlos. Estaban a punto de despegar cuando Gabriel escuchó sirenas muy cerca. Una patrulla había logrado entrar al aeródromo y se dirigía directamente hacia la pista. «¡Más rápido!», gritó Gabriel. El piloto empujó los motores al máximo. La avioneta se alzó del suelo justo cuando la patrulla llegaba al final de la pista. Gabriel había escapado, o eso creía, 20 minutos después, mientras volaban sobre las montañas rumbo a la frontera con Guatemala. El piloto recibió una comunicación por radio. «Avioneta no identificada. Aterrice inmediatamente o será derribada». El piloto miró a Gabriel con terror. «¿Qué hacemos?». Gabriel miró hacia abajo, a las montañas cubiertas de bosque. Estaba tan cerca de la libertad, tan cerca de empezar de nuevo. «Sigue volando», dijo finalmente. «Si vamos a caer, que sea hacia adelante, no hacia atrás». Pero Gabriel sabía que su suerte se había agotado, y en su corazón, por primera vez en años, sintió miedo real, no por la cárcel, no por el juicio,
sino por la posibilidad de que tal vez, después de todo, había perdido las únicas cosas que realmente importaban, y ya era demasiado tarde para recuperarlas. Camila estaba en la cocina del nuevo restaurante, Corazón Mexicano, el primer local de la cadena que dirigiría como chef ejecutiva, cuando su teléfono comenzó a sonar insistentemente. Eran las 10 de la mañana y estaba probando el nuevo menú con Isabela, quien había insistido en estar presente para el lanzamiento. «Detective Aguirre», dijo al ver el nombre en la pantalla. «¿Qué pasó?» «Camila, necesito que se siente. Gabriel escapó durante un traslado esta mañana». Las palabras golpearon a Camila como un puñetazo al estómago. El cuchillo que tenía en la mano se le resbaló y cayó al suelo con un estruendo metálico. ¿Qué dijo? Gabriel sobornó a algunos guardias y logró escapar cuando lo trasladaban de prisión. Pero escúcheme bien, ya tenemos un operativo montado. Hemos cerrado aeropuertos. Tenemos retenes en todas las carreteras principales. No va a llegar lejos. Isabela, que había escuchado parte de la conversación, se acercó rápidamente. ¿Gabriel escapó?, preguntó, su rostro palideciendo. Camila asintió, sintiendo que las piernas le temblaban. Marco, ¿está Lucía segura? ¿Está en la escuela? Ya envié una patrulla para vigilar el colegio. Y voy a poner protección en su departamento también. Gabriel está desesperado. Y los hombres desesperados hacen cosas impredecibles. Voy por Lucía ahora mismo. No, Camila, quédese donde está. ¿Es más seguro que la niña esté en la escuela con vigilancia policial que moviéndola por la ciudad? Le prometo que no le va a pasar nada». Camila colgó el teléfono con las manos temblorosas. Isabela inmediatamente la abrazó. «Va a estar bien», le murmuró. «La van a atrapar. Y si no, y si logra escapar del país, y si viene por Lucía. No va a venir por Lucía. Gabriel es muchas cosas, pero no es estúpido. Sabe que tocar a su hija sería lo peor que podría hacer». Pasaron las siguientes 3 horas pegadas al televisor en la oficina del restaurante, viendo las noticias que cubrían la cacería más intensa que se había visto en años. Helicópteros patrullaban el cielo, retenes bloqueaban las carreteras, y el rostro de Gabriel aparecía en todas las pantallas del país. A la 1 de la tarde, Marco llamó con una actualización. «Lo localizamos. Estaba tratando de escapar en una avioneta desde Cuernavaca, pero lo interceptamos. La aeronave está siendo seguida por la Fuerza Aérea. ¿Lo tienen? Todavía no, pero no tiene a dónde ir. La avioneta no tiene combustible suficiente para llegar a la frontera, y todos los aeropuertos están cerrados». Camila se aferró al teléfono como si fuera un salvavidas. ¿Qué va a pasar? Va a tener que aterrizar, y cuando lo haga, lo estaremos esperando. Pero las cosas no salieron como Marco había predicho. A las 2:30 de la tarde, las noticias interrumpieron su programación regular con un boletín especial. Camila subió el volumen con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La avioneta que transportaba al prófugo Gabriel Montalvo se ha estrellado en las montañas de Morelos después de que el piloto perdiera el control de la aeronave. Los equipos de rescate se dirigen al lugar del accidente, pero las primeras imágenes aéreas muestran que la aeronave se incendió completamente al impactar. Camila sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Isabela se sentó junto a ella, tomándola de la mano. Camila no pudo terminar la frase. En la televisión, el reportero continuaba. No hay información oficial sobre sobrevivientes, pero las condiciones del accidente sugieren que habría pocas posibilidades de que alguien hubiera sobrevivido al impacto y al fuego posterior. El teléfono de Camila sonó. Era Marco. «Camila, ¿está viendo las noticias?» «Sí, está... No lo sabemos aún. Los equipos de rescate apenas están llegando al lugar del accidente. Es en una zona muy montañosa, de difícil acceso. Pero Camila, por las imágenes que estamos viendo, las probabilidades de supervivencia son muy bajas». Camila se quedó en silencio, procesando las palabras. Gabriel había fingido su muerte una vez. ¿Sería posible que hubiera planeado esto también? Marco, ¿y si es otra farsa? ¿Y si logró saltar de la avioneta antes del accidente? He pensado en eso. Por eso tenemos equipos rastreando toda la zona. Si sobrevivió, lo encontraremos. Pero Camila, basándome en lo que veo, creo que esta vez Gabriel Montalvo está realmente muerto. 3 horas después, Marco llamó con la confirmación que Camila había estado esperando y temiendo a la vez. Encontramos 2 cuerpos en los restos de la avioneta. Uno es definitivamente el piloto. El otro,
Todas las evidencias apuntan a que es Gabriel. La dentadura coincide con los registros que tenemos. Camila se dejó caer en una silla, sintiendo una mezcla extraña de alivio y tristeza. ¿Está seguro? Tan seguro como puedo estar dadas las circunstancias. Gabriel Montalvo está muerto. Camila, esta vez de verdad. Cuando colgó el teléfono, Camila se dio cuenta de que estaba llorando. No lágrimas de dolor, sino lágrimas de liberación. Por fin, después de años de mentiras, traiciones y miedo, todo había terminado. ¿Quieres que vayamos por Lucía?, preguntó Isabela suavemente. Sí, quiero abrazarla y decirle que ya puede dejar de tener miedo. El viaje a la escuela fue silencioso. Camila miraba por la ventanilla, pensando en el hombre que había amado, odiado, llorado y finalmente liberado de su vida. Gabriel había muerto 2 veces. La primera cuando eligió fingir su muerte y abandonar a su familia, y la segunda cuando realmente murió tratando de huir de las consecuencias de sus actos. Era irónico que hubiera muerto en un accidente real después de haber fingido uno, como si el universo hubiera decidido que las mentiras debían ser reemplazadas por la verdad más cruda. Cuando llegaron a la escuela, Lucía corrió hacia su madre con una sonrisa que se desvaneció al ver su expresión. «Mami, ¿qué pasó? ¿Por qué hay policías en mi escuela?» Camila se arrodilló para quedar a la altura de su hija. «Lucía, ¿recuerdas que te conté que papá estaba en la cárcel?» «Sí. Bueno, hoy papá trató de escapar de la cárcel, pero tuvo un accidente y esta vez sí murió de verdad». Lucía la miró con esos ojos serios que habían visto demasiado para su edad. «¿Esto significa que ya no va a lastimarnos más?» La pregunta rompió el corazón de Camila. Su hija de 8 años había vivido con el miedo de que Gabriel pudiera regresar y lastimarlas. «Sí, mi amor, ya no puede lastimarnos más. Ya nunca más». Lucía asintió lentamente. «Puedo estar triste por él, aunque haya sido malo». Camila abrazó a su hija, sintiendo cómo el peso de años de terror finalmente se levantaba de sus hombros. «Puedes sentir lo que necesites sentir, mi cielo. Era tu papá, y está bien extrañar al papá bueno que pensábamos que era. Pero ya no tengo que preguntarme si va a volver. No, mi amor, ya no tienes que preguntarte eso nunca más». Esa noche, mientras Lucía dormía en sus brazos en el sofá de su departamento, Camila pensó en el extraño viaje que había sido su vida. Había empezado siendo la esposa de un contador honesto. Se había convertido en la viuda de un hombre que creía muerto. Había descubierto que era la esposa abandonada de un criminal. Y ahora, finalmente, era verdaderamente viuda. Pero también era algo más. Era libre. Isabela se había quedado con ellas esa noche. Durmiendo en el sofá del lado, antes de dormirse, le había susurrado a Camila: «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué? ¿Que Gabriel murió de la única manera honesta que podía morir? Sin mentiras, sin planes, sin engaños, solo las consecuencias reales de sus actos reales». Camila asintió en la oscuridad. Por primera vez en años, el futuro se extendía frente a ella sin la sombra de Gabriel Montalvo. Era hora de vivir de verdad. 6 meses después, el aroma de mole poblano, cochinita pibil y chiles en nogada flotaba por todo el restaurante Corazón Renacido, mezclándose con las risas de los comensales y el suave mariachi que tocaba en vivo. Camila se detuvo en la entrada de la cocina, observando el salón lleno en la noche de inauguración, sintiendo una satisfacción profunda que no había experimentado en años. «Chef Camila, la mesa 7 quiere felicitarla personalmente por el mole», dijo uno de sus sous-chefs, acercándose con una sonrisa. «Dicen que es el mejor que han probado fuera de Puebla». Camila sonrió, ajustándose el delantal bordado con el logo del restaurante, un corazón mexicano con llamas doradas que se alzaban como un ave fénix. «Diles que salgo en un momento. Primero déjame revisar el último platillo». El restaurante había sido un sueño que creció de una pesadilla. Con el apoyo financiero de la familia Montes de Oca y su propia determinación, Camila había creado algo más que un negocio. Corazón Renacido era una declaración, que de las cenizas de la traición podían hacer algo hermoso. El menú combinaba recetas tradicionales que había aprendido de su abuela, con técnicas gourmet que había perfeccionado trabajando en eventos de lujo. Cada plato contaba una historia de resistencia, de amor que sobrevive a la pérdida, de tradiciones que perduran a pesar de todo. «Mami», la voz de Lucía la sacó de sus pensamientos. Su hija de 9 años corrió hacia ella,
vestida con un hermoso vestido azul que Isabela le había regalado para la ocasión especial. Hay como 100 personas ahí afuera, y todos dicen que tu comida está deliciosa. Camila abrazó a su hija, respirando el aroma de su cabello que ahora llevaba un moño elegante. Lucía había florecido en los últimos meses. Estaba en una de las mejores escuelas privadas de la ciudad, tenía nuevos amigos, y por primera vez en su vida, no se preocupaba por el dinero, o por si tendrían suficiente comida en casa. Pero más importante que todo eso, había dejado de preguntarse si su papá regresaría. La muerte real de Gabriel había cerrado ese capítulo de sus vidas de una manera definitiva, permitiendo que finalmente sanaran. ¿Ya viste quién está en la mesa principal?, preguntó Lucía con emoción. Camila miró hacia el salón y vio a la familia Montes de Oca completa. Don Ernesto, elegante en su traje oscuro, Elena, radiante en un vestido de seda, e Isabela, hermosa como siempre, pero ahora con una confianza y fuerza que no había tenido antes. En los meses que siguieron a la muerte de Gabriel, Isabela se había transformado. Ya no era la heredera protegida que se casaba por conveniencia social. Se había involucrado activamente en los negocios familiares, había tomado cursos de administración empresarial y se había convertido en una empresaria respetada por derecho propio. Pero más que eso, se había convertido en la mejor amiga que Camila había tenido jamás. «Ven», dijo Isabela, acercándose a ellas. «Quiero que escuches esto». La llevó hacia la mesa donde estaba sentado un hombre mayor que Camila reconoció inmediatamente. Don Roberto Martínez, el crítico gastronómico más respetado del país. Sus reseñas podían hacer o destruir restaurantes con una sola columna. «Chef Camila», dijo don Roberto, poniéndose de pie. «Tengo que felicitarla. En 30 años escribiendo sobre comida mexicana, rara vez he probado cocina que combine tan perfectamente la tradición con la innovación. Su mole tiene profundidad, su cochinita tiene alma, y sus chiles en nogada son poesía en un plato». Camila sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, don Roberto. Eso significa más para mí de lo que puede imaginar». «No. Gracias a usted por recordarnos por qué la cocina mexicana es patrimonio de la humanidad. Espere mi reseña en el periódico mañana. Será muy positiva». Mientras don Roberto regresaba a su mesa, Marco Aguirre se acercó a su grupo. El detective había estado presente en varios momentos importantes de los últimos meses. Primero como el investigador que cerró el caso de Gabriel, y gradualmente, como algo más. «Camila, el lugar se ve increíble», dijo Marco, con esa sonrisa cálida que había aprendido a apreciar. «Y huele aún mejor». «Gracias, Marco. Me da mucho gusto que hayas venido». En los meses posteriores a la muerte de Gabriel, Marco había continuado siendo un apoyo constante para Camila y Lucía. Al principio, sus visitas eran profesionales, actualizándolas sobre los procedimientos legales y la recuperación de algunos de los fondos robados. Pero gradualmente, las visitas se habían vuelto personales. Marco era todo lo que Gabriel no había sido: honesto, presente, confiable. No trataba de rescatar a Camila ni de ser su salvador. Simplemente estaba ahí, ofreciendo amistad sin presión, apoyo sin condiciones. «Marco», dijo Lucía, tomándolo de la mano. «¿Ya probaste el postre que hizo mami? Es flan de café con canela. Está buenísimo». «Claro que lo voy a probar. Tu mamá hace los mejores postres del mundo». Camila observó la interacción entre Marco y Lucía con una calidez que la sorprendió. Su hija había aprendido a confiar en Marco de una manera natural, sin el miedo o la cautela que había desarrollado con otros hombres después de la traición de Gabriel. «Chef Camila», interrumpió el maître, «hay una mesa de invitados especiales que quisieran conocerla». Camila siguió al maître hasta una mesa donde estaban sentadas 3 mujeres que reconoció inmediatamente. Eran esposas de otros hombres que habían sido arrestados como parte de la red criminal de Gabriel, mujeres que, como ella, habían descubierto que sus maridos tenían vidas secretas. «Señora Robles», dijo una de ellas, una mujer elegante de unos 40 años, «soy Patricia Hernández. Mi esposo, bueno, ex esposo ahora, trabajaba con Gabriel en el lavado de dinero». «Mucho gusto», respondió Camila, sin saber qué más decir. «Queríamos venir esta noche para conocerla», continuó Patricia, «para agradecerle por haber tenido el valor de exponer la verdad,
Si usted no hubiera hablado en esa boda, nosotras seguiríamos viviendo en la mentira. La segunda mujer, más joven, asintió. Yo soy Carmen. Mi esposo falsificaba documentos para Gabriel, cuando lo arrestaron. Al principio me enojé mucho con usted. Pensé que había arruinado mi vida perfecta, pero después me di cuenta de que mi vida perfecta era una mentira, y que usted me había liberado. Todas nosotras hemos empezado de nuevo, añadió la tercera mujer. Ha sido difícil, pero también liberador, y queríamos que supiera que no está sola. Hay muchas mujeres que entendemos lo que pasó, y que admiramos su fuerza. Camila se sintió abrumada por la emoción. Durante meses había sentido que era la única que había vivido esa pesadilla específica de descubrir que toda su vida había sido una mentira. Gracias, logró decir. Significa mucho saber que no estoy sola. Cuando regresó a la mesa principal, don Ernesto se puso de pie y golpeó suavemente su copa de vino con un cuchillo, llamando la atención del restaurante. «Damas y caballeros», anunció con voz clara. «Si me permiten un momento de su atención». El salón se silenció gradualmente. Esta noche celebramos más que la apertura de un restaurante. Celebramos el triunfo del valor sobre el miedo, de la verdad sobre la mentira, y de la esperanza sobre la desesperación. Camila sintió que se sonrojaba mientras todos los ojos se fijaban en ella. La chef Camila Robles nos ha enseñado que cuando todo parece perdido, cuando la traición amenaza con destruirnos, siempre podemos elegir levantarnos y crear algo hermoso de las cenizas de lo que fue. Don Ernesto levantó su copa. Por Camila, por Lucía y por todos los corazones que han renacido después de la tormenta. Salud. El restaurante entero se puso de pie, levantando sus copas. Camila miró a su alrededor. Isabela con lágrimas de orgullo en los ojos. Lucía aplaudiendo con entusiasmo. Marco sonriendo con admiración, y un salón lleno de personas celebrando no solo su éxito, sino su supervivencia. ¡Salud!, gritó el salón al unísono. Más tarde esa noche, después de que el último cliente se fuera y los empleados terminaran de limpiar, Camila se quedó sola en su restaurante. Se sentó en una de las mesas junto a la ventana, observando las luces de la ciudad y reflexionando sobre el camino que la había llevado hasta ahí. 3 años y medio atrás, había sido una viuda devastada que no sabía cómo seguir adelante. 6 meses atrás, había sido una mujer traicionada que descubrió que su vida entera había sido una mentira. Esta noche, era una empresaria exitosa, una madre orgullosa y una mujer que había encontrado su propia fuerza. Gabriel había tratado de destruirlas, pero en su fracaso, las había hecho más fuertes. Lucía se acercó y se sentó junto a ella. «Mami, ¿estás feliz?». Camila abrazó a su hija, mirando su reflejo en la ventana. Ya no veía a una víctima, veía a una sobreviviente. «Sí, mi amor, estoy feliz, y lo más importante, estoy libre. ¿Y Marco va a ser nuestro amigo para siempre?». Camila sonrió, pensando en las posibilidades del futuro. «Eso espero, mi cielo, eso espero». El corazón que había estado roto durante tanto tiempo finalmente había sanado, y había renacido más fuerte que nunca.